¿Cómo mantenerse firme en medio de la crisis? ¿Cómo podemos enfrentar momentos difíciles cuando nos sentimos que no tenemos fuerza física, mentales ni espirituales? Las crisis nos brindan la oportunidad de hacer cambios y renovar nuestra manera de pensar y a dar apertura a la creatividad. En medio de la crisis pueden surgir oportunidades maravillosas para servir, reinventarse y ver el obrar de Dios. Saludos a todos con mucho cariño, los hermanos Richard y Sandra, les saludamos y con el compromiso delante del Señor de preparar y ofrecerle a ustedes estas lecciones. En este caso la lección número 23, renovados, que pertenece a la unidad 6, resiliencia. La lectura bíblica base se encuentra en 2 de Corintios 4, del 7 al 9 y del 16 al 18. El texto áureo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Se encuentra en 2 de Corintios 4:7. Damos gracias al Señor por su palabra y pasamos a los objetivos. El primero es afirmar nuestra identidad cristiana en los momentos de crisis, reconociendo el acompañamiento de Dios y su sustento en nuestra vida. Analizar la importancia de aprender a articular nuestra fe en Cristo Jesús para poder enfrentar las diversas situaciones de la vida. Ilustrar cómo algunos pensamientos, emociones o planteamientos tóxicos pueden contaminar nuestra fe y vida espiritual. Y número 4 y último, identificar los aspectos de nuestra vida que necesitan ser renovados por Dios para que, como vasijas de barro, permitamos que el tesoro del Evangelio se manifieste en nosotros. Pasando al vocabulario, tenemos la palabra fe, una palabra muy conocida y muy, sobre todo, ¿verdad?, parte de nuestras vidas. Fe en Hebreos 11:1. Se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Según la traducción de las Américas, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. La frase vasijas de barro implica recipientes hechos de un material moldeable que toma la forma que se le dé. Al entrar en contacto con el calor y el fuego, se solidifica. Una vez endurecida, la vasija o figura que se formó con el barro debe tratarse con cuidado, pues se torna frágil y puede quebrar o romper fácilmente. Algunos exegetas consideran que las vasijas de barro, además de utilizarse para guardar objetos de valor, también se utilizaban como lámparas. Se confeccionaban de manera que el envase tuviera una capa de barro muy fina. Mientras más fina era la capa de barro, más frágil era la vasija, pero más fuerte alumbraba la luz en su interior. Y por último, renovar. Renovar es restablecer una relación o cosa que se había interrumpido. Es hacer algo como de nuevo, reemplazar o transformar algo. El texto bíblico, vamos a tener en este momento la palabra leída en 2 de Corintios 4, del 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros.
Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Por eso, no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos cada día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y así terminamos la lectura bíblica y les dejamos con estas preguntas bien profundas para que vaya pensando, y si tienen libro las pueden ir contestando. ¿De qué manera una crisis puede afectar a una persona? ¿Y quién mejor que cada uno de ustedes que podríamos escribir hasta un libro de qué manera las crisis nos afectan? Pero también vamos a pensar en qué manera las crisis afectan la familia. Porque recuerden que si un miembro está enfermo o un miembro está celebrando un logro, eso es de todos. ¿De qué manera también la crisis puede hacer o afectar un grupo? Positiva o negativamente, ¿verdad? ¿De qué manera una crisis puede afectar una iglesia? Puede enumerar, pero también esa crisis puede afectar a la comunidad. Lo que me afecta a mí, afecta a mi familia, afecta a mi entorno, mis vecinos, mi iglesia, mi comunidad. Y finalmente, ¿de qué manera las crisis pueden afectar a nuestro país? Tremendas preguntas. Y las más importantes, las dos que están en la parte de abajo. ¿Quién es Dios para mí? Dentro de toda esta lección y dentro de todo lo que estamos viviendo, ¿qué espera Dios de mí? Con estas preguntas les dejamos con el hermano Richard López para el estudio y el análisis de la lección bíblica. Hermanos, que Dios les guarde, Dios les bendiga. Continuando hoy con este título de resiliencia, ya me sale la palabra un poquito mejor. Estamos hoy viendo el título renovados, porque eso pienso yo que es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros, que nos renovemos cada día. La lección de hoy es sumamente interesante, como todas las que hemos estado discutiendo, pero esta en particular a mí me tocó profundamente por algunos hechos que vamos a ir discutiendo en la medida que avancemos con esta lección en el día de hoy. Óigame, en ocasiones nosotros escuchamos a personas que están en crisis o están atravesando por conflictos decir frases como: se me va a salir la vieja criatura. O otras personas pueden decir: mira, se me va a salir el monstruo. No sé si deben haber escuchado en algún momento este tipo de frases. Y eso lo dicen para indicar que están perdiendo el control o están a punto de perder el control o de actuar como lo hubiesen hecho antes de conocer al Señor. Ciertamente yo entiendo que las crisis y los momentos difíciles estremecen no solamente el suelo, sino que sacuden nuestras emociones y hacen que en muchas ocasiones nosotros no podamos pensar claramente, como decíamos la semana pasada. Somos de hecho tentados a asumir actitudes de la vieja criatura, como hemos mencionado, y a resolver los conflictos a nuestra manera, sin contar a veces con el Señor. Y claro, sabemos que no siempre
hacerlo a nuestra manera es la manera más adecuada ni la más aceptable ante los ojos del Señor. Así que muchas ocasiones tenemos nosotros que mirar y reflexionar un poco sobre esa frase de que se me va a salir la vieja criatura. La lección de hoy nos plantea, a la luz del libro de la carta del apóstol Pablo a segunda de Corintios y de la experiencia del apóstol Pablo, que ya hemos dicho algunas la semana pasada, y hoy vamos a plantear otros asuntos importantes de esta carta, pero habla de la identidad que el cristiano debe tener. Entonces yo quisiera definir un poco lo que es identidad. Si lo miramos desde la perspectiva de la psicología, el concepto de identidad personal se refiere a ese sentido que damos a nuestro propio ser, que es único, que es diferente a los demás y que es continuo en el tiempo. Podríamos decir que nuestra identidad personal es el guión de nuestra mente que hace que cada persona se rija por los valores que ha aprendido, por esos comportamientos que ha asimilado y que se nos han transmitido a través de nuestra casa, a través de la enseñanza, a través de nuestra cultura en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso nosotros lo integramos conforme a nuestras características individuales y nuestra experiencia social, que es distinta en cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros miramos qué es eso de identidad personal, estamos diciendo que es esa parte de nuestra vida que nos ayuda o nos debe ayudar a mantener nuestro equilibrio psicológico o psíquico mediante dos principales acciones, que es darnos una valoración positiva de nosotros mismos, o sea, tener una autoestima saludable, como hemos mencionado en lecciones de las primeras que estuvimos discutiendo de este leccionario. Y segundo, adaptarnos, tener la capacidad de adaptarnos al entorno en que nosotros vivimos. Así que esas experiencias nos deben ayudar a vivir en el lugar donde Dios nos ponga. Pero esa es cuando hablamos de nuestra identidad desde la perspectiva de la psicología. Pero ¿cuál es nuestra identidad en Cristo? ¿Cómo se desarrolla nuestra identidad en Cristo? Bueno, de acuerdo al apóstol Pablo, que hoy estamos viendo, esa identidad en Cristo se va desarrollando y se va madurando en el transcurso de nuestra vida terrenal. A medida que vamos aprendiendo lo que somos y lo que nosotros podemos llegar a ser a raíz de nuestra relación con Dios. O sea que en la medida que nosotros cultivamos nuestra relación con Dios, nuestras cualidades como creyentes se vuelven cada vez más evidentes, más patentes en nuestra vida cotidiana. O sea, esa es nuestra identidad con Dios o nuestra identidad en Jesús. Es en la medida que nosotros permitimos que nuestra relación con Dios se profundice y madure. De esa misma manera nosotros lo reflejamos en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, y todos lo pueden ver y todos lo pueden notar. Así que tanto nuestra identidad humana, como hemos mencionado, como nuestra identidad en Jesús, entonces están en un pleno desarrollo, están en proceso, y juntas, tanto nuestra identidad personal como nuestra identidad en Dios constituyen esa creación única de Dios que somos nosotros. Cada uno de nosotros, eres tú y soy yo. Así que nosotros tenemos la oportunidad de tomar la decisión de reformar y mejorar lo que somos y lo que llegaremos a ser. O sea, eso es lo que en este contexto del pasaje de 2 de Corintios, Pablo está tratando de enseñarnos
y decirnos. Y de hecho podría en este momento pedirles a cada uno de ustedes, si estuviéramos en un salón de clase presencial, que comiencen a recordar momentos agradables de su vida. Y podríamos decir, pues mira, el cumpleaños de mis padres, o el cumpleaños de mis hijos, el cumpleaños de mis nietos, la boda de mi hijo, bueno, tantas cosas que nosotros podemos recordar agradables. Y eso arrancaría posiblemente una sonrisa de nuestros labios. Luego yo podía preguntarles, pues miren, vamos a recordar ahora momentos amargos. La enfermedad de nuestros padres o de nuestros abuelos, la agonía en ese proceso de enfermedad hasta la muerte de ese ser querido. Y muchas otras situaciones que podríamos mencionar como momentos difíciles y momentos amargos. ¿Y saben qué? Nosotros notaríamos que los eventos son distintos, unos de celebración, unos de tristeza, pero los protagonistas de esos eventos son las mismas personas. O sea, las mismas personas que nos hacen reír son las mismas personas que arrancan lágrimas de nuestros ojos. Nos daríamos cuenta o caeríamos en cuenta de que las personas que nos producen alegría son también las personas que nos hacen y nos han hecho llorar. ¿Por qué? Porque las personas que uno ama, las personas que uno realmente atesora y tiene como vivas en su interior constantemente, esas mismas personas que uno ama tanto son las que nos hacen sufrir. Piensen ustedes en la alegría de ver a su mamá con cada uno de ustedes y celebrar sus días, celebrar sus cumpleaños, sus aniversarios. Y piensen en la enfermedad y la agonía hasta su muerte. Piensen en la persona con la que nos casamos, la alegría que produjo ese instante y algunos otros instantes en el proceso del matrimonio. Y luego, cuando se divorcian o se tuvieron que divorciar. La misma persona que nos produjo alegría, ahora nos produce tristeza. Piensen en aquellos que han tenido la dolorosísima experiencia de perder a un hijo. El momento de su nacimiento y verlo crecer y luego verlo morir. O sea, todas y cada una de estas experiencias nos enseñan tantas cosas. Miren, la felicidad más grande de los padres, yo creo que todos los que somos padres sabemos que la felicidad más grande que tenemos nosotros los padres se da con los hijos. Cuando celebramos su vida a través de los años, cuando celebramos sus éxitos, cuando los vemos que van creciendo y van levantándose como personas temerosas de Dios y que tienen éxito en la vida. Eso para nosotros es felicidad plena. Pero esos mismos hijos que nos han dado tanta alegría, cuando nosotros oramos por ellos y cuando les vemos que están en dificultades, son los que más lágrimas nos hacen derramar. ¿Por qué? Porque la vida es frágil. Porque la vida cambia en un momento. Eso es lo que nos está planteando Pablo en este capítulo. La vida tiene gozo y sufrimiento. Porque el gozo y el sufrimiento son parte de nuestra fragilidad humana. Pablo lo plantea en este capítulo como que nosotros somos vasijas de barro. Una vasija de barro que es tomada de la tierra y se va con agua y se va moldeando. Si la haces muy fina se quiebra fácilmente. Si no le das la temperatura adecuada en el calor,
también se puede romper con mucha facilidad. Si se nos cae, se rompe muy fácilmente también. Porque la vida tiene gozo y sufrimiento, porque son parte de nuestra fragilidad como seres humanos. Miren, Pablo fundó la iglesia en Corinto. Estuvo cerca de año y medio, tal vez un poco más, dando su vida, predicando, enseñando el evangelio de Cristo y dejando una iglesia fuerte en este lugar. Una iglesia que él sacrificó mucho para lograr, en medio de una ciudad griega, como describimos la semana pasada, muy difícil por todo el conglomerado de paganismo y comercio que describíamos la semana pasada cuando hablábamos de esta ciudad. Fíjense ustedes, Pablo fundó la iglesia en Corinto y después que la fundó y se sacrificó, como hemos dicho, lo botaron, lo deportaron de la ciudad, lo echaron. Sin embargo, Pablo siguió pastoreándoles desde la distancia a través de las cartas que están plasmadas en nuestra Biblia. Pero imagínese usted, a Pablo a la distancia se iba enterando de las dificultades que esta iglesia iba teniendo. ¿Por qué? Porque llegaron unas personas que se creían más espirituales que nadie. Ellos se jactaban de la gran espiritualidad que tenían. Fíjense ustedes por qué Pablo plantea tanto desde Romanos 12, desde 1 Corintios 12, 13, cuando dice, miren, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Si tuviese, mire, toda la profecía, bueno, todos estos dones, que aquellos que llegaron y se integraron a la iglesia y comenzaron a distorsionar el mensaje de Pablo, todo eso con esta super espiritualidad que ellos le vendieron a la congregación y comenzaron a hablar mal de Pablo. Imagine usted que usted ha dado la vida por una congregación y después esa congregación se le vira en contra. Pues eso le pasó a Pablo en Corinto. Lo acusaron de que era un palabrero, de que él predicaba y era todo filosofía y palabras rimbombantes y muy bonitas, pero que él no era nada espiritual, nada espiritual. Se lo acusaron de que él no era espiritual, que era carnal. Mucha filosofía y nada espiritual, decían. Lo acusaron de que era un cobarde, porque escribía cartas bien fuertes y las escribía, pero no daba la cara, decían ellos, que no tenía el valor para enfrentarse cara a cara con ellos. Cuando todos sabemos que Pablo tenía otras situaciones de persecución y de estar recluido y estar hasta preso. Pero ellos decían que él escribía porque no se atrevía a dar la cara. Por eso Pablo escribe 2 de Corintios. Pero cuando Pablo escribe 2 de Corintios, no le escribe con ira, no le escribe con coraje, no le escribe, ahora me voy a desquitar y voy a barrer el piso con ellos. No, le escribe desde el dolor que sentía por el amor que que él había levantado esta iglesia y que ahora le estuvieran hablando en contra de él de esta manera. Así que le escribe desde el dolor y le dice la verdad con amor. Se defiende, claro que se defiende. Tenía que defenderse porque Pablo no se defendía a sí mismo, sino que estaba defendiendo el evangelio que él había predicado, el evangelio de Cristo. Y él, por defender el evangelio del Señor, miren, hacía lo que fuera necesario. Porque a lo largo de sus escritos, el apóstol Pablo siempre insiste en establecer lo glorioso del mensaje del evangelio.
Para Pablo lo importante era resaltar la figura de Cristo, destacar la relevancia en la historia de la humanidad, de la presencia de Cristo, la gloria de Dios. Que aquí él contrasta con la realidad del ser humano y su fragilidad. Por eso usa esa imagen del Antiguo Testamento, del barro y el alfarero, para ilustrar cómo el Creador, cómo el Dios que nos da la vida y que le dio la vida al ser humano, también es capaz de transformarlo, pulirlo y moldearlo. Algunos exegetas consideran que las vasijas de barro, además de utilizarse para guardar objetos de valor, también se usaban como lámparas. Se confeccionaban de manera que el envase tuviera una capa de barro muy fina. Mientras más fina era la capa de barro, era más frágil, como hemos mencionado, pero al mismo tiempo más fuerte, porque la luz alumbraba desde su interior con más viveza. Queriéndonos decir Pablo a través de ese ejemplo, de esa ilustración, que Cristo debe brillar en nosotros y que el poder y la excelencia del Señor provienen de Dios. La excelencia, el poder que pueda tener la iglesia, el poder y todo lo que la iglesia puede llegar a hacer, no es por su propia fuerza, sino por la excelencia, el poder y la presencia de Dios en la vida de aquellos que componen la iglesia del Señor. Mira, hay situaciones a nuestro alrededor de las cuales nosotros no tenemos control. Nosotros no tenemos dominio del tiempo ni de las acciones de los demás. Tampoco sobre la vida, ni tenemos control sobre la muerte. Nosotros no controlamos algunas crisis que a veces nos sorprenden en el camino. Pero sí nosotros podemos controlar nuestra actitud ante esas crisis y las acciones nuestras sobre aquello que sí controlamos. Eso sí está a nuestro alcance hacer. Por eso, fíjense ustedes que Pablo, en ese capítulo 4, los versos 7 y 8, dice de la siguiente manera, y queremos repetir esto de manera importante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, no de nosotros, para que la excelencia y poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo tenía clara cuál era su misión en la vida y para qué Dios le había llamado. Y sabía que había cosas en las que Dios se iba a hacer cargo. Así que el apóstol anima a la comunidad de Corintios a no desanimarse en medio de las persecuciones, de las dificultades y las crisis. O sea, la fragilidad humana de la que hemos hablado está frente a la grandeza y el poder de Dios. A pesar de la fragilidad del ser humano, es Dios quien se glorifica y manifiesta su poder en nuestras debilidades. Por eso el apóstol decía que mira, el Señor se glorifica en mi debilidad, porque Él no se decía a sí mismo fuerte, sino débil, para que fuera Dios el que obrara. Es Cristo Jesús quien debe ser visto, reconocido y exaltado. No nuestra capacidad, no nuestra sabiduría humana, sino Cristo. El pasaje nos plantea tres verdades principales.
con las que queremos dejarles en este día. Primero, somos frágiles. El poder de Dios se manifiesta en la fragilidad humana. Y hemos hablado de esos eventos que pueden causar en nosotros tristeza, angustia y sobre todo ese sentido de abandono que a veces podemos experimentar porque somos frágiles. Pero el poder de Dios, ahí es donde se manifiesta, en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad. Segundo, el sufrimiento no puede destruir nuestra relación con Dios. El sufrimiento no puede destruir nuestra relación con Dios. Nada puede hacerlo. Por eso esos versos 8 y 9 nos dicen: estamos atribulados, estamos angustiados, estamos perseguidos, estamos derribados. Pero para cada uno de ellos hay una respuesta. No angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. Porque nada puede separarnos del amor de Dios, decía Pablo en Romanos 8. Nada puede separarnos del amor de Dios. Alabado sea su nombre. Tercero, la excelencia del poder de Dios es de Dios. La excelencia del poder es de Dios. Dios es excelente y se manifiesta en una vasija de barro como nosotros. Dios es Dios. Sin embargo, toma nuestra fragilidad humana y a través de ella obra portentos, maravillas y milagros. A través de esa debilidad y de esa fragilidad. Así que las tribulaciones que enfrentamos todos los días ciertamente nos van a afectar. Claro que sí. Pero no son eternas, ni pueden definir nuestro final. Así que nosotros tenemos que distinguir entre lo que es pasajero y lo eterno. No es sencillo, sabemos que no es fácil hacer esa distinción. Cuando se atraviesan por momentos de crisis, podemos pensar que el mundo se va a acabar. Claro que podemos pensarlo. Que todo ha llegado a su fin, que ya se acabó. Pero la palabra de Dios nos dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que estar seguros sobre lo que afirmamos, estar convencidos de lo que hemos creído y en quién hemos creído, sobre todo, disipa toda duda que nos pueda hacer tropezar y atacar nuestra fe. Reconocer que nuestra identidad cristiana y poner en práctica el evangelio que predicamos, ese es el fundamento desde el que podemos enfrentar nuestras crisis. Nunca pensemos que tenemos la capacidad para enfrentar los problemas y las crisis nosotros a través de nuestras fuerzas. No. Somos frágiles, pero el poder de Dios está por encima de ese problema, de esa crisis, de esa situación. Ponlo en las manos de Dios, porque Dios se manifiesta en nuestra fragilidad. Dios te bendiga, Dios te guarde, y vamos a dejar a Sandra que continúe y termine con esta lección tan preciosa, tan profunda y tan retadora en este día. Dios te guarde.
Pienso que las preguntas que hicimos antes de comenzar el análisis de la lección fueron contestadas. Hermanos, estas preguntas las contestamos, las analizamos y las interiorizamos para el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de nosotros, especialmente el área espiritual. Quisiera, antes de ir al resumen, que buscara la página 343 para que viera la tabla que aparece allí y pudiera completar las preguntas. Las instrucciones dicen: completa la tabla sabiendo que Dios nos ayuda a vencer los pensamientos tóxicos que contaminan nuestra vasija y nos impiden ver su gloria. ¿Vieron qué instrucciones tan específicas? Completa la tabla sabiendo que Dios nos ayuda a vencer los pensamientos tóxicos que contaminan nuestra vasija y nos impiden ver su gloria. Número 1. ¿Cómo está mi vasija de barro? Número 2. ¿Qué pensamientos tóxicos contaminan mi vasija y me impiden reflejar a Cristo? Número 3. ¿Qué situación externa amenaza con quebrar mi vasija? Número 4. ¿Cómo Dios me ve? Y también incluye cómo Dios desea que esté mi vasija. Y finalmente, ¿qué debe ser renovado, transformado o moldeado en mi vida para llegar a que esa vasija refleje el tesoro del Evangelio? Como les dije, son preguntas para reflexionar, interiorizar, para que trabajen dentro de nosotros. Y dice resumen: las crisis pueden llevarnos a tener pensamientos tóxicos que contaminen todo nuestro ser, aunque esos pensamientos no sean verdad. Nuestra fe en Dios nos ayuda a ser resilientes porque reconocemos que nuestra fortaleza y ayuda provienen de Él. Por eso, aprender a articular nuestra fe nos sostiene en los momentos de crisis. Permite que nos mantengamos enfocados y firmes en quiénes somos y en quién hemos creído. En momentos de dificultad, debemos combatir los pensamientos tóxicos que pretenden contaminar nuestro ser. Cuando estamos seguros en la fe que afirmamos y conocemos al Dios que adoramos, podemos vencer esos pensamientos de derrota, confusión, ansiedad, preocupación y desánimo. El apóstol Pablo atravesó dificultades en su vida y en su ministerio, pero reconoció que a pesar de las dificultades y su fragilidad humana, Dios se glorificó. Aferrarnos a la fe en Cristo Jesús nos ayuda a ser resilientes y a que nuestro interior se renueve día a día. Aceptemos la invitación de permitir que Dios renueve nuestro interior. Reconozcámosle más y fortalezcamos nuestra vida espiritual. Alimentémonos de su palabra y busquemos refugio en su presencia. Oremos para buscar su dirección y entreguémosle nuestras cargas, preocupaciones, ansiedades y situaciones difíciles. Seamos genuinos y sinceros. Permitamos que Dios nos renueve, nos moldee cada día y que podamos ver las crisis como oportunidades para acercarnos más a Dios y a reconciliarnos con Él, con nuestro prójimo. Y con esta parte terminamos, como siempre, con la oración final que va a aparecer en sus pantallas para que nos acompañen a orar. Dios grande y bueno, te damos gracias porque a pesar de nuestra debilidad, tú te glorificas y manifiestas. Reconocemos nuestra necesidad de ser renovados por ti. Anhelamos una transformación integral en nuestra vida. Renuévanos, moldéanos a tu imagen. Ayúdanos a ser auténticos y a poner en práctica nuestra fe, especialmente en los momentos de crisis.
que el tesoro de tu evangelio de amor sea reflejado cada día en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Señor les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Síganse cuidando, hermanos, y será hasta la próxima, si así el Señor lo permite.